y les pedía el nombre del triángulo según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Entonces, este primero, ¿cómo debió haber quedado? ¿Puede ir, maestra? Decirlo. Este primero, sí. Por la medida de sus lados es isósceles y por la medida de sus ángulos obtusángulo. Isósceles obtusángulo, perfecto. El segundo, Escaleno rectángulo. escaleno rectángulo, muy bien. El tercero, Escaleno acutángulo. escaleno acutángulo, muy bien. Cuarto, ¿Puedo? sí, El cuarto era isósceles acutángulo. Estoy mal. acutángulo está bien. Equilátero. 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 Muy, muy, muy bien. El 5, Escaleno obtusángulo. escaleno obtusángulo. El 6, Isósceles acutángulo. isósceles acutángulo. Muy, muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, ya vimos que es un triángulo, las notaciones que se pueden tener con ellos, porque ahorita va a ser importante. Ya los clasificamos según la medida, según sus lados. La medida de sus lados y de sus ángulos, entonces vamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Los triángulos en sí cumplen ciertos teoremas o propiedades que nos van a ayudar de alguna manera a encontrar valores faltantes, como son ángulos internos, y ahorita pues vamos a hablar también de los ángulos externos. ¿Ok? Entonces, el siguiente tema son propiedades de los triángulos. Todo esto es para irnos preparando para la trigonometría, recuerden. Entonces, ahorita les voy a proyectar la presentación. Recuerden que al final de cada clase subo la presentación para que, si no tomaron apuntes, para que tengan sobre todo la teoría y puedan realizar sus actividades correctamente. Entonces vamos a dejar de presentar esta y vamos con la otra. Aquí anda. Propiedades de los triángulos, ¿sí? Los triángulos tienen ciertas particularidades que se les llama teoremas, ¿no? O sea, realmente hay que fijarnos bien lo que nos dice porque estos teoremas se cumplen para cualquier triángulo. O sea, si ustedes agarran su regla y deciden trazar un triángulo sin pensar en las medidas, estas propiedades van a estar presentes. ¿Ok? Entonces, tenemos el primer teorema que nos dice, teorema 1, en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180. Recuerden, tenemos el triángulo y los ángulos internos, pues obviamente, como lo dice su nombre, son los que están dentro del triángulo. Quiere decir que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C suman entre ellos 180. Un ejemplo para ilustrar esta propiedad, este teorema, pues sería como más o menos esta preguntita. CA, y ahí ven un triangulito, o sea, es para abreviar, ¿sí? De la palabra triángulo. Entonces, sea el triángulo ABC, el ABC hace referencia a los vértices, a los ángulos. Entonces, se lee, sea el triángulo ABC, sus ángulos tienen las siguientes medidas. Ángulo A, 60 grados, ángulo B, 90. ¿Cuánto mide el ángulo C?
40 grados. 50. 30. 40, 30. 50 y 30. 30. 30. Ok, 30. 30. La respuesta es 30, ¿sí? ¿Y por qué no son las demás cantidades que me dijeron? Porque recuerden, el 60 más el 90 más el 30, que son los ángulos internos, pues deben sumar 180. ¿Ok? Este es el primer teorema. Vamos a pasar al segundo. Y dice así: en todo triángulo, a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un triángulo isósceles, como muestra la imagen, o también puede ser un triángulo equilátero, cualquiera de los dos, tengo mis dos lados iguales y de esos lados, los ángulos que se forman van a ser iguales entre ellos. Y al revés, si yo nada más tendría la información de que estos ángulos son iguales, por lo tanto, estos lados también lo son. Una manera de ilustrar esto sería por acá. Tengo este triángulo, solamente tengo la información que me muestra. Acá mide 30, acá mide 30, este mide 85. ¿Cuánto mide A? 85. 85. Y de la misma manera, si acá tengo 85 y 85 son 160, 70, puedo encontrar, ¿sí? Utilizando el teorema anterior, puedo encontrar el ángulo B. ¿Sí? A ver, más adelante vamos a empezar a encontrar, con un datito, realmente vamos encontrando como que de manera escalonada todos los datos que se pueden obtener en un triángulo. ¿Dudas con teorema 1, teorema 2? No, maestra. Ok, perfecto. Teorema 3. Aquí en el teorema 3 ya estamos mencionando ángulos externos. Fíjense que los ángulos externos están formados, están afuera del triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? La suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360. Aquí tengo el triángulo, el ángulo Z, X y Y, que están por fuera del triángulo, por eso son externos. ¿Y qué quiere decir? Que lo que midan tienen que sumar 360 grados. Okay. Antes de ver el porqué de todo esto, vamos a hacer un paréntesis en ángulos suplementarios y complementarios. Tenemos lo siguiente. Fíjense en esta línea verde. El ángulo que tiene sería la media vuelta, que sería igual a 180. Por eso muestra acá que el ángulo A más el ángulo B mide 180, porque son ángulos suplementarios, ya que entre ellos forman un ángulo llano, que es el de 180. Y también tenemos los ángulos complementarios, que son los que al sumarse miden exactamente 90 grados. Este va a ser el que nos va a servir ahora para lo siguiente. Para empezar, tenemos este ejemplo, donde nos está pidiendo, primero que nada, aquí, ¿cuánto vale el externo de B, que es el que está en moradito? Si ya tengo 130, 80, ¿cuánto tiene que medir entonces este ángulo externo? ¿150? 150. Muy bien, 150. Ya que 130, 150 y 80 miden 360 como lo dice el teorema. Ahí vamos bien. Ahora, fíjense que aquí se forma el ángulo suplementario, el ángulo llano, ¿sí? Y 130 externo más su
interno, se dice su interno alterno porque son los que están juntos, deben medir ¿cuánto? 180. 180. 180. Por lo tanto, el ángulo interno de A mide 50. perfecto, 50. Y lo mismo se utiliza acá. Si ya tengo 150, ¿cuánto mide el ángulo interno de B? 30. 30. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Y aquí me diría 70. Ah, 100. 100. 100. 100. Muy bien. Y podemos checar nuestra respuesta. Por ejemplo, si el compañero se hubiese dejado llevar con el 70, procuremos checar con los mismos teoremas si esto que estoy poniendo pues tiene lógica. Sumamos 50 y 30 nos da 80 más 100, 180. Los ángulos internos miden 180. ¿Qué hubiese pasado que no nos da los 180? Pues algo por ahí estamos sumando mal, habría que checarlo. ¿Ok? Entonces, con los mismos teoremas nosotros podemos darnos cuenta si las respuestas son correctas. Ahora sí, ya tenemos, vamos al ejemplo de este mismo teorema. Y fíjense, aquí está al revés. Tengo aquí mis ángulos ya internos y me piden los externos. ¿Ok? ¿Cuánto miden los externos entonces? Alfa, beta y gamma. El rojo, el azul y el verde. ¿Cuánto mide? Adentro, por lógica, tienen que ser 180, ¿no? Sí, ese ya está. 53, 87 y 40, 180. Lo que yo les estoy pidiendo ahora es el externo. Por ejemplo, empecemos con El alfa. A Ajá, mediría 127 grados. 127, muy bien. Ya que 127 más 53 me da el 180. Perfecto. En el B sería 93. 93. Para que el 93 con 87 sea 180, Y el C 140. 140. 140. Entonces hacemos la suma y nos va a dar 360. ¿Ok? ¿Qué suma estamos haciendo? De los externos nada más, los que acaban de mencionar, el 127, el 93 y el 140. ¿Dudas con el teorema 3? No, maestra. No, maestra. Muy bien, vamos al cuarto, que es el último. Y dice, cada ángulo externo de cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un ángulo externo, ese va a ser igual a la suma de los ángulos, pero los internos para empezar, pero que están frente de él. Su adyacente, que sería el que estaría por acá, ese no cuenta. Tienen que ser los que están frente a él y obviamente internos. Aquí estamos ya combinando ángulo interno con ángulo externo. Este que está afuera, vuelvo a repetir, es igual a la suma de los internos que están frente a él. Por ejemplo, este está súper fácil. ¿Cuánto mide el ángulo externo de C? 130. 130, muy bien. Y por lo tanto, aquí ya podemos de todas maneras calcular cuánto mide este ángulo interno. 50. 50. Entonces vemos que cumpla todo lo que debería hacer.
130 y 50, 180. Me está dando aquí el 180 que debería dar. Y tenemos 50 y 40, 90 y 90, 180. ¿Ok? Vean cómo aquí ya entran en juego dos propiedades que debemos de tomar en cuenta para que todo de esta manera sea correcto. Porque si tuviésemos otras medidas, pues ¿qué pasaría? O sea, yo puedo poner ahí otra cantidad, pero si ya nosotros tratamos de formar el triángulo con las cantidades exactas, pues no nos va a estar dando, no se va a formar un triángulo. Ok. ¿Dudas con los teoremas? Yo creo que están, están entendidos. Ahorita van a ver cómo son los ejemplos de esto, cómo van a estar de alguna manera para introducirlos a lo que va a ser su primera hada. Entonces ya estamos listos para la siguiente actividad de participación, que sería la 2. Entonces ya saben, pongan su actividad de participación 2, su nombre, la fecha y copian. Determina el valor de los ángulos faltantes, tanto externos como internos. Aquí primero hayan y ya luego los externos de cada uno. Entonces ya pueden empezar, porque si nos da tiempo, se entrega antes de las 9 de la mañana de hoy, si nos da tiempo. A veces sí les toma un poquito más de tiempo porque me dicen que tienen que trazarlo con su regla y todo esto. Entonces ustedes me van diciendo en cuál van. Y si tienen alguna duda, es el momento. Ahorita les voy a subir el PDF de esta sesión. Aquí estamos. Ahorita vamos a ver. Sí, tómense su tiempo. De todas maneras, recuerden que hoy tenemos 2 horas y lo más probable es que en la segunda hora estén acabando sus ejercicios y lo estén subiendo lo que es antes de las 10, antes de que termine el segundo módulo. Sí, así lo vamos a estar trabajando. Los viernes que nos toca 2 horas, la primera tal vez nos sirva para explicar. Ahorita chocó la casualidad de que son ejercicios. Entonces, igual y lo podemos aprovechar para que chequen si tienen alguna duda. Maestra, el teorema no me quedó claro, para que puedan hacer su actividad. Pues también se aprovecha el tiempo. Ahorita les voy a subir por los que ya terminaron de copiar. Algunos copian más rapidito que otro, para que puedan ir adelantando. A ver si vamos a crearlo como material. Perdón que la interrumpa, maestra, pero ¿cómo lleva por nombre esta participación? Actividad de participación número 2, así como lo tengo puesto en la diapositiva.
Ya está la presentación como PDF, propiedades de los triángulos, dice. Maestra, eso se entrega nada más en la libreta, ¿no? Lo copiamos y lo mandamos. Sí, en su libreta lo copian, lo realizan, toman sus fotografías y lo suben. Todavía no he creado el espacio, ahorita lo voy a crear. Depende hasta dónde lleguemos. La suma de los ángulos internos da 180. Muy bien, teorema 1. Cualquier duda, aquí estoy. Recuerden, estamos en el primero. Ok, voy a cambiar al siguiente, que es el 2. Aquí tiene 2 rayitas.
Les hablar que ¿tienen alguna duda? Me lo dicen. Maestra, ¿y eso cómo se hace? Utilizando las propiedades. Por ejemplo, en este me van a poner cuánto vale X, cuánto vale el ángulo A externo, cuánto vale el ángulo B externo y cuánto vale el C externo. O sea, todos. Lo mismo acá, todos van a encontrar. Entonces tienen que hacer uso de las propiedades. Piénsele, piénsele. ¿Qué teorema me habla de ángulos, de lados iguales? Sí. G, H, I, J, K, L, M, N. Ambas. Chan, 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 chan. Sí, sí. Solo son esas, maestra. No, son 6. Paso al siguiente, el tercero.
Maestra, tengo una duda, no entendí el segundo. Ok, ¿qué pasó que no entendiste? O sea, yo digo que es el teorema 2. Sí, teorema 2. Pero, o sea, dice que el teorema 2 dice que, a ver, dice, en todo triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales o viceversa. ¿Sabes lo que no me queda claro? A ver, ahorita te ayudo. Por ejemplo, ahí tienes ya tienes tus lados iguales y tienes un dato acá, tienes el 80 y tú ya entonces utilizando el teorema 2 como me estás diciendo, quiere decir que este ángulo que está aquí va a ser igual a este. Entonces, si ya tienes 80, ¿cuánto te resta para repartir en partes iguales estos ambos triángulos? Perdón, estos ángulos. 50, ¿no? Exactamente. Y ya con eso ya puedes determinar aquí tus ángulos externos. Ok, gracias. Nada, ese es el 2. El 3 ya tiene medidas, chéquense cuáles son iguales. Son medidas ahí de ángulos y de lados. Aquí tenemos el 3. Castillo. A, B, C. Así. Ok, entonces aquí en este yo creo que igual está muy fácil. Aquí donde dice calcula el valor de X,
pues calculan la X. Y de pilón me calculan aquí el que sigue. Sí, le pueden poner aquí una rayita y le ponen cuánto valdría. Porque ya teniendo estos, solamente ahorita los que siguen puro ángulo interno vamos a estar determinando. Entonces aquí no creo que haya duda. El 4, lo mismo, fíjense bien, el mismo caso que el anterior. Nada más que aquí lo que cambia es que ya les pongo valores. Castillo. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene duda? Esta tarea se entrega antes de que acabe. Recuerden que hoy tenemos 2 módulos. Y antes de que acabe la siguiente clase, que vendría acabando a las 9:50. Entonces ya debe estar, al menos, sin dudas. Cruz. A ver. A, B, C, D. A ver, ¿quién tiene prendido su micrófono por ahí? D. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H. Voy a pasar al otro para que vayan aclarando dudas. El 6 es donde ahorita les voy a explicar más o menos. No debe haber problemas porque ya vieron ecuaciones. Si se dan cuenta, se repite el teorema el mismo. Entonces, esta facilita la actividad. Ahí está el 5. Ok, esas cantidades que me pregunta Jared son las cantidades que mide el triángulo. O sea, realmente ya no estoy utilizando la notación, sino que ya estoy poniendo para que ustedes puedan identificar. Mide lados iguales, entonces pertenece a tal teorema. No, o sea, son las medidas del triángulo. Ok, Karime, ahorita te digo.
Ok, los ángulos los tienen que prácticamente obtener con los teoremas. Tienen que ver qué teorema utilizar, así como los ejercicios que vimos por acá. Ya les subí las presentaciones, chequenlas. ¿Sí? Ya estuve explicando, por ejemplo, acá, recuerden, tienen que medir 180, luego con base en ello, con los suplementarios, ya pueden obtener los ángulos externos. Aquí expliqué también el teorema que se utiliza. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Aquí ese es el que me preguntaban, esta es la medida de acá, esta es la medida de acá. Por lo tanto, tengo que este lado es igual a este lado. Lo que quiere decir que, según el teorema, ¿ok? Entonces les confunde esto. Lo viro y chequen. Acá está igual este lado, esta está igual este lado. Puedo determinar entonces cuánto vale este y ya por la propiedad de que debe medir 180, pues ya puedo aquí encontrar el valor de mi X. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que el segundo. El 4 es lo mismo que el segundo. El 5 es lo mismo, pero obviamente como lo ven de otra manera, fíjense, si yo lo viro, estos dos son iguales, este es igual a quién, y ya con suma para el teorema 1 puedo determinarlo. ¿Sí? Fíjense que les cambio las cantidades y como que se nos destantea, pero es realmente lo mismo. Ok, el 6. Vean bien el 6 y vamos a checar el teorema. El ultimito. Vean cómo está casi igual. Tengo estos dos datos y tengo el externo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de este ángulo es igual a la suma de este con este. Ya con eso ustedes ya van a armar su propia ecuación y van a poder poner ahí, poder encontrar el valor de X y ya el valor de los ángulos. Recuerden, una cosa es encontrar el valor de X, pero también tengo que encontrar el valor de los ángulos. Ya estoy creando aquí en medida de participación 2. Los califico con base en 3 puntos. Hoy 27. Cuando mucho 9:50. Y listo. Este sería el 6. Y J. Pregunten. De todas maneras,
voy a estar pendiente de las actividades de Classroom. Tengo que estar pendiente sobre si me preguntan algo, obviamente. Las preguntas tienen que ser, no es que maestra me puede checar, maestra, maestra en el ejercicio tal, puedo utilizar tal teorema, sí, obviamente no es preguntar prácticamente para que yo les dé las respuestas. Yo no lo entendía ese, maestra. ¿Cuál? ¿Este que tengo acá? Sí. Ok, sí, recuerda el teorema que te dice que este ángulo externo es igual a la suma de este con este. ¿Qué quiere decir? Que 8x más 6x es igual a 126. Ah, ya. No, yo sí lo entendí, sino que no sabía si multiplicarlo por 8 lo que me iba a dar. Ah, gracias. Lo que sí, cuando ya tengas el valor de x, lo multiplicas por 8 y ya tienes un valor. Luego lo multiplicas por 6 y tienes el de arriba. Ah, lo tengo que multiplicar por el número. Sí, claro. Ah. Ok, entonces ya está su tarea, ya está el material para que consulten por si no alcanzaron aquí a copiar. Y pues espero sus tareas antes de las 9:50. Voy a estar calificando conforme me vayan llegando. No copié el 5, maestra. ¿Qué cosa? ¿El 5? Sí. El 5 está fácil, es como los otros. ¿En ángulos te puede dar decimal? En estos momentos, no. Es que no me queda claro el 3. Ok, voy a dejar de grabar porque ya se nos pasó la hora. Y se va a hacer extenso esto.